Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Javier Mérito Carrillo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Esta ponencia es para revalidar la materia de cálculo diferencial, que desafortunadamente no pude aprobar en dos oportunidades previas. No tengo mi credencial de lector, sin embargo, aquí está mi licencia de conducir a la mano, con mi nombre, fotografía, mi credencial del trabajo. Aquí está Javier Mérito Carrillo. Soy de Reforma Chiapas. Estuve trabajando en Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, por motivos de trabajo me tuve que cambiar. De igual forma, aquí está mi acta de nacimiento con mi nombre y apellido. Y me cambié a la ciudad de Caborca, Sonora, temporalmente. Aquí, como pueden observar, aquí dice la dirección: Caborca, Sonora. Y bueno, de lo que vamos a tratar esta noche, porque ya es de noche, son ya las 10:15 aproximadamente, aquí, allá en la Ciudad de México son las 11:15, es bueno, como les comentaba, la materia de cálculo diferencial. Pero continuamos. Bueno, primeramente tenemos que ¿qué es el cálculo diferencial? El cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que se distingue principalmente por la derivación y por el cálculo, la tendencia al límite. Esto nos permite hacer cálculos de cambio en el tiempo, de cómo una variable cambia en el tiempo, y podemos ocuparlo, por ejemplo, en problemas de cambio de velocidad, aceleración, en el caso de la física. En el caso de la construcción podemos observarlo, por ejemplo, para el diseño de las botellas, para maximizar una plantilla que tenemos, los recursos, maximizar con un determinado, por ejemplo, con una lámina, maximizar ese recurso y tener una mejor eficiencia en el aprovechamiento de las materias. Pero bueno, ya centrándonos bien a la actividad como tal, el problema es el siguiente. En este caso, el problema que se plantea es de un panel solar, específicamente que se utiliza las ecuaciones de primer grado para calcular la eficiencia y de segundo grado. Específicamente aquí se plantea uno de segundo grado, una ecuación de segundo grado con la cual podemos calcular la eficiencia de un colector solar. Como sabemos, las ecuaciones de segundo grado gráficamente describen una parábola y los colectores solares tienen esa forma de parábola. ¿Por qué? Porque los rayos UV llegan de forma lineal. Sin embargo, las parábolas tienen un punto que se llama foco. Digamos que llegan los rayos en la curvatura, pero rebotan, y al rebotar en el punto céntrico del foco, todos esos rayos tocan y es el punto más fuerte. Algo similar que cuando colocamos una lupa sobre los rayos del sol, observamos que en el punto céntrico donde más se concentran los rayos UV y donde más caliente está, y por ende hay mayor temperatura. Bueno, aquí tenemos la ecuación, una ecuación cuadrática, que es con la que se calcula la eficiencia, la temperatura del colector, la temperatura del ambiente, el coeficiente de pérdida de línea, el coeficiente de pérdida cuando pasa a la segunda línea y el factor óptico, que esto es generalmente el vidrio, la cubierta que trae el colector. Y bueno, nos vamos a las preguntas. El problema concebía 4 preguntas. La primera, la ecuación que podemos observar, n igual a n sub 0 menos K1 por temperatura del colector menos temperatura del ambiente sobre I menos K1, bueno, K2, temperatura del colector menos temperatura del ambiente al cuadrado sobre I, que es la intensidad de corriente. ¿Es una función? Sí, es una función. Tanto es una ecuación de segundo grado como una función, porque tenemos un valor dependiente y un valor independiente. La segunda pregunta, ¿la ecuación corresponde a la general cuadrática del rendimiento de un colector solar? También es correcto. Sin embargo, aquí le agregué un punto que es el 100%. ¿Por qué se lo agregué? Porque en los valores nos da que la eficiencia era de 72, parece, 72.3%.
porcentaje, la eficiencia del colector, que más adelante vamos a ver. Sin embargo, los valores podemos representarlo como el 100% o como 1 también. Entonces, si vamos a utilizar el porcentaje, tendríamos que agregar el por el 100%. Si vamos a utilizar esa eficiencia de porcentaje como punto decimal, entonces ya no colocamos el 100%, sino simplemente lo omitimos. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál es el rendimiento cuando la diferencia de temperatura entre la temperatura del ambiente y la temperatura interna es 0? En este caso, aquí observamos la resolución, sustituimos los valores y nos da 76.3, que es la eficiencia máxima que puede alcanzar el colector. ¿Por qué? ¿Por qué alcanza la eficiencia máxima? Porque es donde hay menos pérdida de calor con respecto a la temperatura del ambiente con la temperatura del colector. Como no hay una variación, la temperatura que está en el ambiente llega totalmente, por lo tanto no hay pérdidas. Hablando de que sea una máquina 100% eficiente, que sabemos que no existe ninguna como tal. Todos los procesos siempre tienen pérdidas de energía, generalmente por calor. Y en la cuarta pregunta ya nos da los siguientes datos. Y 833, K1 3.36, K2 .15, que son los coeficientes, N igual a 76.30, que es la eficiencia y la diferencia de temperatura entre el ambiente y el colector de 20 grados. Sustituimos de igual forma los valores y observamos que nos da 61.2. ¿Eso qué quiere decir? Que como hay una diferencia de 20 grados en el ambiente con respecto al colector, por eso es que tenemos esos 61 grados. Aquí podemos observar 61 grados. ¿Por qué? Por este punto. Como tenemos una diferencia de 20, es decir, aquí de este punto a este punto hay 20 grados, entonces hay una pérdida. Por eso de ahí que tengamos esta eficiencia. A diferencia del problema C, donde como la diferencia de temperaturas entre el ambiente con el colector es de 0, por eso tenemos la máxima eficiencia que puede alcanzar, que es de 76. Y bueno, con eso ya resolvimos las cuatro preguntas del ejercicio básicamente. ¿Y cuáles son las conclusiones? Como les comentaba, el cálculo diferencial nos permite hacer cálculos de el cambio de una variable con respecto al tiempo y también en base a ello hacer cálculos de maximización o de minimización en optimización de productos. Y específicamente para los colectores, hablando del problema, nos permite ver y observar que entre mayor sea la diferencia de temperatura entre el ambiente y el colector, menor será la eficiencia que se tenga. ¿Por qué? Porque en esa transición de calor por conducción hay una mayor pérdida por disipación de calor, mayor pérdida de energía y por ende menos eficiencia. Entonces ese es un punto importante en los colectores, evitar que en ese paso entre la primera capa y la segunda capa, ya cuando llega al foco del colector, que las pérdidas de las pérdidas de calor sean las mínimas. Claro, para eso hay normas oficiales como las ISO, que pues dan los parámetros para poder diseñar actualmente estos tipos de colectores, y también las normas mexicanas, pero principalmente las ISO. Esas son las de referencia, y obviamente realizar los cálculos matemáticos que corresponden para obtener los resultados que se esperan. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero les haya agradado mi presentación. Hice mi mayor esfuerzo, leí la verdad, traté de entenderlo, traté de explicarlo de la forma más sencilla, más clara. Espero que les agrade
Y bueno, independientemente del resultado que me pongan, créeme que hice mi mayor esfuerzo, comprendí el tema y aprendí también. Como ingeniero industrial, porque soy ingeniero industrial igual, e ingeniero de energías renovables, les mando a todos los que vayan a ver este video un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche y un gusto el que vean, y los comentarios que me vayan a hacer positivos y constructivos son bien recibidos para mejorar. Hasta luego y excelente noche a todos. Gracias por su atención.